eh, la, señor- la señorita Jenny Lescano Concepción del CEU de Chudanelli, Jesús Bejarano Césped del CEU de Puriscal y Servita Baltodano Solano del CEU de Guapiles, además de la señorita Adriana Monja Aguilar del CEU de Guapiles. El tema a tratar son las distintas formas de pensar y educar. Como manera de introducción, vamos a decir que este trabajo pertenece a la asignatura dinámica de los grupos de educación, la cual nos enseñará las distintas maneras de educar y las inteligencias por medio del estudio de diversos teóricos de la educación como Piaget o Brunner. También se hablará de los grupos y sus dinámicas por su definición, tipos de grupos, el agrupamiento, actividades grupales y la importancia de estos para el educar actual, ya sea como lo menciona Chaverri 2020 textualmente. La instrucción de varios estudiantes simultáneamente no ha resultado decisiva en el proceso de expansión de la educación formal, esto en la página 261. De igual manera, se hablará de los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde el único objetivo es apoyar a los discentes en ambos procesos. Finalmente, se tratará de la comunicación grupal y el ambiente escolar con temas como el embotellamiento, acceso a información y la educación, a favor de la comunicación y la importancia de esta en las aulas y los docentes de hoy. La señorita Baltodano nos hablará acerca de Freire, Ausubel, Piaget, de Henry Giraud, donde el público realizará preguntas. Empecemos. Ok, compañero Servita, ¿qué nos puede decir acerca de Paulo Freire? Bueno, según Freire, trataba de ayudar a los pueblos indígenas y otros grupos étnicos que eran marginados por el gobierno. Compañera, ¿cuáles serían las dos ideas que expone Freire y de qué trataban? Una era la concepción bancaria de la educación, lo cual trataba de comprender el aprendizaje, que es una dimensión colectiva donde cada estudiante y su pueblo puede aprender, pero a la vez enseñar. La otra era la alfabetización. Freire incluyó la alfabetización como parte del proceso más ambicioso para así poder tomar conciencia y así cada sector popular era capaz de reflexionar sobre su propia educación. Ok, compañero, con respecto a Ausubel, ¿cuál fue la idea que le llamó más la atención? La inteligencia. Los aportes según Ausubel, la conformación de grupos indican que el aprendizaje es significativo. Por lo tanto, las experiencias del aprendizaje se pueden modificar con lo que se sabe o se tiene conocimiento. Compañera, según Piaget, ¿qué era lo que pensaba acerca de las inteligencias múltiples? Este, Piaget menciona que cada inteligencia puede modificarse y fortalecerse. Ninguna tiene una estructura estática y adiestrada, profesional o un pequeño conjunto de sencillas tareas ejecutadas en la vida diaria. Así lo menciona Chaverri 2020 en la página 221. Ok, compañero, hablando de Piaget, ¿qué opina acerca del síndrome de Sabat? Me parece interesante ya que algunas personas logran más una competencia que las otras, este, lo cual les cuesta mucho en las tareas de la vida cotidiana. Ok, por último, señorita Baltodano nos hablaría un poco acerca de Henry Giraud y sus dos mitos. Los aportes de Giraud es cuando la conformación de grupos mencionan que la pedagogía es crítica, tiene que ver mucho con el capitalismo del trabajo educativo, aquellas comunicaciones masivas donde se evidencian las visiones culturales de diferentes partes del mundo, los cuales son culturas dominantes. Y los mitos son mito de la infancia, que se cree que la inocencia se combate. La forma en que los niños se imaginan es considerablemente naturales y diferentes a su alrededor. Y la otra sería mito de fin de la historia. Se dice que en la sociedad actualmente es con más libertad y es más entendida y neutral. Seguidamente, la señorita Lescano continuará con otros teóricos importantes como lo son Vygotsky, Bandura, Brunner, Rogoff y Maclaren. Para empezar, podríamos hablar del pensamiento de Vygotsky.
Vygotsky se basa en la importancia de conocer y comprender las condiciones históricas y culturales de los centros educativos para saber cómo funcionan los grupos de aprendizajes, además en incentivar las actividades que promuevan la socialización y el trabajo colaborativo. De las ideas de este teórico, ¿cuáles son las dos más interesantes para usted? Sería la enseñanza del aprendizaje colectivo y la otra, el efecto que tienen las condiciones históricas y culturales específicas de cada contexto. Compañera, acerca de Bandura, sabemos que influyó en el mejoramiento de las estrategias de aprendizaje. ¿Nos podrías decir por qué motivo? Lo mejora por motivo de que por la observación, expone que los individuos aprenden observando, y por el experimento que hizo con un muñeco llamado Bobo, entonces resaltó la importancia del aprendizaje social y cómo influye esto en los docentes. Además, utilizó la autoeficacia, que es la creencia que poseen los individuos de nuestras propias capacidades, por lo que incluyó el cambio de programas y el mejoramiento de estrategias de enseñanza que incrementen el desarrollo de la autoeficacia en los estudiantes. Ok, compañera, ¿cuál cree usted que fue la idea más importante de Jerome Bruner? Diría que la estructura de aprendizaje, ya que propuso que está basado en problemas de interrogación, la experimentación y el exponer a los docentes a nuevos retos reales. ¿Y por qué no, compañera Jenny, la teoría del andamiaje? No es que no lo considere importante, sino que me parece más interesante el anterior porque incluye el poner en práctica lo que ellos van haciendo. Compañera de Rogoff y Claren, ¿cuál es la idea más importante de ambos y por qué? La idea de Bárbara Rogoff para mí es sobre la comunidad del aprendizaje, porque hace referencia a que los niños aprenden mejor en entornos de comunidad, y la de McLaren sería sobre la pedagogía crítica, porque promueve la forma de ver los problemas que sufren los más marginados y en desventajas sociales. Lo que transforma la enseñanza, es decir, cómo lo vamos a enseñar y qué es lo que vamos a enseñar. A continuación, la señora Adriana nos hablará acerca de los grupos y sus dinámicas. Compañera Adriana, háblenos un poco sobre los grupos y los tipos existentes. ¿Qué son grupos? Los grupos es cuando hay una interacción entre varios individuos, ya sean pocos o muchos, o donde se comparten intereses particulares o generales, o simplemente para poder comparar estándares. Tipos podemos rescatar 3, que son los grupos de pertenencia, donde son los que comparten gustos o intereses, o los de pertenencia pero de forma más general, como los del nacionalismo, donde defienden a su país. Están también los conglomerados, los cuales son partícipes porque forman parte de una categoría sin la necesidad de interactuar entre ellos, como lo es el conglomerado de adultos mayores. Y por último, los de referencia, que son los que se toman para comparar y mejorar estándares tanto a nivel individual como grupal. Ok, compañera, ¿qué nos puede decir acerca de los agrupamientos y de las actitudes grupales? Formar grupos es una acción que nunca se va a detener, ya que siempre nos estamos uniendo o saliendo de distintos grupos, por lo que esa acción o formar un nuevo grupo se le llama agrupamiento. Con respecto a las actitudes grupales, se refiere al cambio que ejerce un individuo, ya sea de forma positiva o negativa en un grupo. Es decir, cuando hay en un grupo una rutina y ya no se quiere realizar cosas nuevas y llega un individuo con nuevos estándares y anima al grupo que tenga a cambiar varias cosas. Compañera, ¿y cuál cree usted que es la importancia de estos grupos para el docente actual? Creo que como docentes el trabajo en grupo o en equipos es fundamental, ya que los estudiantes comparten y aprenden el término de colaboración, así como otros valores humanos de suma importancia, como el respeto, ya que son muchos los estudiantes en un solo grupo, por lo que trabajar de esa manera facilita la labor del educador. Ahora sí tenemos al invitado del señor Bejarano, que nos hablará acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje de clave grupal. Háblenos qué son los grupos de pares. Ok, lo que será el grupo de pares
se tiene que diferenciar de la parte colaborativa porque el grupo de pares es la relación de amistad de dos personas que comparten características similares, gustos, creencias, etcétera, pero sin necesidad de pertenecer a un grupo en específico, lo cual hace de alguna manera una relación más personal dentro y fuera del centro educativo. Compañero, y en cuanto al aprendizaje colaborativo, ¿qué nos puede decir? Claro que sí, se manifiesta mediante la utilización de estrategias y herramientas en diferentes actividades donde se pueda integrar la mayoría de las veces a todos los estudiantes de manera conjunta para así obtener los mejores resultados tanto en el aprendizaje como a nivel social y desarrollar mejores habilidades y destrezas en la vida. ¿Cuál sería la importancia de estos aprendizajes para el docente? Claro que sí, estos conceptos son de gran importancia para los docentes, ya que se pueden apoyar de estos para lograr los objetivos y metas planteadas dentro de sus ideas de clases. Claramente, para poder lograr esto, tiene que ajustarse a sus estudiantes y sus diferentes características que poseen, para así poder formar los grupos de forma más específica y asociado a las actividades que se van a realizar para que exista una mejor convivencia y comunicación entre todos sin ningún problema. Como lo menciona Echeverry 2020 en la página 288, inculcar una actitud grupal receptiva de aprendizaje requiere a su vez que cada integrante desarrolle el aprecio por el aprendizaje y la enseñanza. Compañeros, sabemos que la comunicación grupal y ambiente escolar es de suma importancia. ¿Por qué? Claro que sí, porque tienen una relación muy importante entre sí, ya que se utilizan diariamente en el centro educativo para poder desarrollar diferentes dinámicas en la clase y apoyar las diferentes opiniones e ideas que quiera transmitir el docente a sus estudiantes o viceversa, con el único objetivo de crear una clase con ideas más claras, un ambiente más sano y mejor convivencia. El efecto de embotellamiento se manifiesta mediante la poca oportunidad que tienen los estudiantes a la hora de poder expresarse y opinar en un grupo en específico, ya que tendrán que prestar atención en todo momento a la persona que le está explicando el tema. Y no es lo más adecuado, al contrario, tiene que haber espacios para que todos puedan opinar en diferentes circunstancias. Y el exceso de información tiende a ser un problema, ya que al presentarse un tema en específico, el grupo empezará a decir sus diferentes opiniones, pero estas se pueden ver afectadas y modificadas al estar recibiendo información nueva diariamente, lo cual puede generar confusión en la toma de decisiones en los resultados finales. ¿Puedo hacer otra pregunta, compañero? Claro que sí. ¿Por qué se dice que la educación va a favor de la comunicación y por qué es importante para el educador? Claro, se trata de mantener una constante comunicación entre docentes y estudiantes y viceversa, de tal manera que todos los estudiantes puedan tener un aprendizaje continuo de habilidades y destrezas, para que puedan ponerlas en práctica en su vida diaria y su proceso de aprendizaje nunca se detenga. Claramente todo esto tiene una gran cantidad de factores para que pueda existir una mejor relación. Todos estos conceptos son de gran apoyo para los docentes, ya que prácticamente todos los días en los centros educativos se necesita una constante comunicación con los estudiantes y además ayuda a conocer ciertas características de cada uno de ellos, que al final de cuentas va a ser un apoyo fundamental para poder crear actividades donde sean grupos más dinámicos y dispuestos a conversar y opinar en cualquier momento de la clase, como lo menciona Echeverry 2020 en la página 299. En ámbitos educativos, las personas educadoras pueden asumir roles medulares en el proceso de comunicación. Ok, muchas gracias por la información, compañeros. Ahora, como manera de conclusión, podemos decir que A manera de conclusión, vemos que el proceso de educación ha tenido muchos cambios significativos a favor del aprendizaje y en pro de los discentes y del término inteligencia, los cuales nos permite realizar distintas actividades a través de conocimientos y destrezas. Todos los individuos tienen distintas formas de pensar y por ende de inteligencias, donde unas se desarrollan más que otras y de conocimiento, pero no son fijas, es decir, se pueden modificar. con respecto a los grupos y sus dinámicas, vemos cómo el estudiantado se une y se separa de distintos grupos a los que se va perteneciendo socialmente, con personas de iguales intereses, haciendo que su desarrollo social sea efectivo. Así también podemos aprender acerca de los distintos grupos donde podemos pertenecer sin aún conocerse, o como un individuo y su actitud puede influir en todo un grupo.
docente dentro y fuera del centro educativo, ya que al conocer dichos conceptos y sus verdaderas definiciones, podrán ponerlos a prueba en las diferentes actividades que desempeñan en el aula. Y de esta manera formarán clases más creativas y dinámicas donde todos los alumnos puedan opinar y disfrutar la actividad. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Gracias, compañeros. igualmente.